Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este bestiario. Hoy con unas nuevas leyendas que ustedes mismos me escriben y me las envían, muchas gracias. Hoy con el relato del señor Gerardo. Él me cuenta la siguiente historia. Él me dice que hace unos 5 años atrás, en el estado de Chiapas, él vivía con su esposa y sus 2 hijas. Y decía que era normal, que era una vida normal, él tenía que irse a trabajar y su mujer cuidaba a su hija y la llevaba a la escuela y hacía sus actividades, como siempre, dice él, que era una cosa normal, una rutina que ellos llevaban. Así pasaron los años, su hija empezó a crecer y ya ellos también, y poco a poco, pues ellos fueron, pues envejeciendo, dice él. Pero dice que por desgracia, en una ocasión cuando él se fue a una visita a sus familiares a una comunidad un poco más alejada, hubo una situación ahí en su casa que fue muy horrible, muy terrible para él. Y él se enteró unos 2 días después de lo que había ocurrido en su casa. Dice que le llamaron sus familiares por parte de su mujer y le mencionaron que su hija y su esposa habían partido de este mundo terrenal a otro y por una situación de un robo domiciliario. Él pues regresó como pudo rápidamente a su comunidad y por desgracia sí era verdad. Habían entrado a su hogar y se habían llevado las cosas, pero también le habían quitado pues la vida a su hija y a su esposa. Fue mucho sufrimiento, dice que él sufrió mucho y que él dijo que pues que la verdad ya no quería estar en esa casa, se fue con su familia, enterró a su hija y a su esposa ese mismo día. Todos lo consolaron, todos le dijeron que iba a estar bien, pero él sabía que pues llevaba un dolor muy grande, porque él decía, no, pues ¿por qué? ¿Por qué? Estaba muy dolido. Entonces dice que él se fue a la casa de sus familiares a vivir, dejó la casa abandonada y dice que como 6 años estuvo abandonada. Así estuvo por muchos tiempo, pero en una ocasión una niña que vivía por donde era su casa, donde había partido su mujer y su hija, cuando él fue a revisarla, ya que él de vez en cuando, después de unos años, iba a dar un rondín. Simplemente no entraba a la casa, así solamente daba un rondín, que estuviera bien, platicaba con los vecinos y todo eso, ¿no? Y decía una niña que en ese momento le comentó, en uno de tantos días que había ido a visitar, que quién era la muchacha que vivía dentro de su casa, que siempre salía a saludarla y le daba un dulce. Él dijo, ¿qué? ¿Qué? Disculpa, ¿qué? Dice, sí. Y le dijo la señora, dice, sí, es que es mi nietecita y dice que hay una mujer viviendo ahí. Nosotros pues no hemos visto nada, pero dice que ella cuando regresa de la escuela ve a la señora ahí afuera en la puerta de su casa, a la muchacha, porque ella dice señora, pues, y dice que le da un dulce y ella se viene feliz. Entonces dice él que pues que con todo el dolor de su corazón, aunque ya hubiera pasado mucho tiempo, pensó que alguien se había metido a la casa. Entonces entró a la casa, revisó y pues no, toda la casa estaba totalmente vacía, los muebles viejos, se veía que nadie había entrado por muchos años. No se veía ninguna pista de que alguien estuviera adentro de la casa o que se hubiera metido. Entonces quedó así, pero él le quedó la duda. Días después él llevó una fotografía porque dijo tal vez puede ser que sea alguien o tal vez la niña me está engañando y su mamá también. Entonces dijo, voy a llevar unas fotos y se las voy a enseñar a la niña. Tal vez puede ser que reconozca a alguien de la familia que se esté metiendo en la casa, ¿no? Entonces dice que ese día regresó por ahí, por la colonia donde vivía, y platicó otra vez con la señora y le dijo, mire, es que le traigo unas fotos a la niña para ver si es algún pariente el que estuviera metiéndose para que me lo informe, ¿no? Dice, ¿le puedo enseñar las fotos a la niña? Y la señora le dijo, sí, no hay ningún problema. Empezó a enseñarle las fotos y dice, mira, es que para que tú me digas si son estas personas las que se meten en la casa.
Y la niña, viendo las fotografías, pues empezó a decir que no reconocía a nadie, hasta que llegó a una de que estaba colada entre todas las fotos, la de su esposa con su hija. Y dice que en ese momento la niña dijo, sí es ella, y señaló a su hija. Entonces él dijo, ¿cómo? Sí, es esta, la muchacha, la señora, dice, ella es la que me da dulces a veces. Y el señor se quedó de a seis porque no sabía qué hacer. Se quedó súper sorprendido y le dijo a la niña, ¿en serio tú has visto a esta muchacha? Sí. Y le dice la niña, ¿quién es? Dice, es mi hija. Ah, ¿es su hija? Es bonita, dice, es bonita. Y ya la niña le dijo al señor, ah, gracias, hija. Y le dijo a la mamá, oiga, ¿puedo hablar con usted a solas, por favor? Le dijo la señora, sí, claro que sí, no hay ningún problema. Y se fueron hacia afuera de la calle. Y le dijo, mire, la imagen o la persona que ella reconoció fue mi hija. Usted sabe la historia, ¿no? Dice, sí, sí la sé. Dice, la tragedia que pasó ahí en su casa. Dice, y no es posible que, pues, que haya sido mi hija. Dice, pero pues su niña no podría haberse equivocado. Y la señora molesta le dijo, no, es que mi hija nunca ha dicho nada, nunca nos ha engañado, siempre dice la verdad. Entonces el señor simplemente le agradeció y se fue. Llegó con sus familiares y le platicó la situación. Y sus familiares simplemente le dijeron, mira, lo que puedes hacer es ir a dar unas plegarias y decirle al Padre unas misas para que descanse en paz. Y lleva a tu casa y llévale una vela a tu hija y a tu esposa para que les digas que ya, que se vayan a otro plano terrenal y que descansen para siempre. Entonces él hizo esa situación, hizo todo el proceso religioso y dice que, pues, que ya después que fue a visitar la casa y platicar con la señora y con la niña, le dijo la niña, no, es que ya no la veo, ya nunca la he vuelto a ver. Y así quedó su historia. Dice que, pues, que para él es algo doloroso y pues sabe que su hija estuvo ahí por muchos años deambulando y tal vez era posible que ella quería que se le diera pues un, una luz para que se fuera hacia su lugar de descanso y estuviera tranquila sin estar penando ahí. Miren amigos, la historia es sorprendente, pero en situaciones muy graves y en situaciones muy así de que una persona pierde o se va de este plano terrenal al otro en una situación muy incómoda o muy fea, a veces dicen que las mismas almas no reconocen que pues que ya han partido de este mundo y no aceptan que pues que ya ellos deben de partir de aquí. Y esa es la historia de nuestro amigo que nos escribe. Y siguiendo con este tema de este tipo de relatos, el señor Oscar también me escribió lo siguiente. Él me comenta que él es directamente de Nayarit y dice que él igual le pasó una situación no muy parecida, pero sí algo relacionado. Dice que él iba en un viaje y con su esposa y sus hijos y un tío. Por desgracia tuvieron un accidente y pues el tío partió de este mundo terrenal. Y ya no, estuvo las consecuencias, sufrieron algunas lesiones, estuvieron en el hospital varios días, pero pues su tía pues partió por ese pequeño accidente que tuvieron. Dice que fue un choque contra una vaca que de repente apareció en la carretera, se cruzó muy rápido, él tuvo que esquivarla y se dio un golpe el carro y rodó en la cuesta hacia abajo y pues por desgracia el tío se fracturó la parte del cuello y pues perdió, pues se fue a otro plano terrenal, ¿no? Dice que pasaron como 3 días cuando estaban ahí en su sepelio. Ella, le cuenta a su familia que, porque ellos todavía estaban hospitalizados, su mujer, su hija y él, dice que en el sepelio de la persona, empezó a haber ruidos extraños, como quejidos dentro del ataúd. La gente se espantó y todos empezaron a rezar y pues se espantaban realmente y muchos se fueron del velorio. Pero él decía que pues que le contaron así, que lo enterraron al siguiente día y que pues que era la historia que pues que él no sabía. Dice que él una semana después, cuando ya más o menos estaba bien, fue a la tumba de su tío y le pidió disculpas que pues que no, que pues que fue una situación pues que él
hubiera querido que pasara, pero pasó con esa vaca. Y dice que pues que él estaba ahí rezando y llorando, pues que por el dolor, porque sí quería mucho a su tío y le decía que pues que lo perdonara, que era una situación que pues que se le fue de la mano y que le pedía perdón, ¿no? Entonces dice que cuando él estaba ahí junto a la tumba sentado, él sintió una mano que le tocó el hombro y él volteó rápidamente y vio a su tío. Él se quedó de seis, así como pasmado, y nomás vio que se sonrió con él y en ese momento desapareció. Él en ese instante, pues su cuerpo se aguadó y casi se desmayaba. Dice que le iba a dar un paro cardíaco y ya segundos después se levanta y se va a su casa tambaleando, que sus piernas no le ayudaban porque decía que temblaba mucho y estaban muy aguaditas, y se iba agarrando de donde pudiera. Salió del panteón y llegó a su casa y dice que pues le contó a su esposa y a su hija y a los familiares lo que había pasado. Y muchos le cuentan que posiblemente su tío le decía que pues que no se preocupara, que pues él sabía que no había sido su culpa y por eso se le apareció y por eso también lo tocó ahí en el panteón municipal. Y esa es su historia, amigos. Vean, es sorprendente en ocasiones que las mismas personas llegan a consolarte. El difunto llegó, lo consoló y creo que sí fue a decirle que no era su culpa, que no tenía que pedirle perdón porque fue un accidente, como se dice, fue un accidente y nadie estamos exentos a que ocurran ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es su historia, amigos. Es sorprendente también y es increíble, pero como les digo, en estas cosas sobrenaturales nadie tenemos la última palabra. Puede pasar cualquier cosa o cualquier situación y esa es su historia. Y vamos con la siguiente y última historia, amigos. Esta es la historia del señor Pepe. El señor Pepe me cuenta lo siguiente. Él dice que él es de Baja California Sur y que por desgracia decía que pues que él vivía solo y ya tenía varios años ahí solo porque realmente decía que era muy rebelde y que se alejó de su familia definitivamente, que porque por X razones él ya no quería visitar a nadie de sus familias porque tenía un poco de mala onda con ellos, ¿no? Y dice que en una ocasión una de sus parientes encontró su número telefónico, lo llamó porque él había cambiado los números telefónicos, su dirección para que nadie lo reconociera. Él ya se quería olvidar totalmente de su familia, ya no quería estar con ellos y todo eso, ¿no? Pero dice que entre tanto y tanto, no sabe cómo, pero una de sus familias lo encontró, no físicamente, sino por vía telefónica. Le marcó a su nuevo teléfono y él sabía quién era. Y él le contestó y le dijo, ¿y cómo conseguiste mi teléfono? Dice, no, pues es que pues por ahí investigando encontré tu teléfono y te quiero marcar para ver cómo te encuentras. Y le dijo él que pues que no le importaba lo que ella opinara o cualquiera de sus familiares, que él ya no iba a regresar con ellos y X motivo, ¿no? Entonces dice que pasaron más años y que en una ocasión ahí en su pueblito, eh, él vio a su mamá caminando por ahí. Entonces él se quedó de a seis porque decía, no, ¿cómo puede ser esto? Mi mamá pues vive en el centro de México, allá por la capital, por la Ciudad de México. No puede que ande por aquí, no es posible, ¿no? Entonces dice que así estuvo, que la vio pasar caminando por ahí y se fue la señora. Él nomás se quedó de a seis. Entonces algo dentro de su corazón pues ya se apiadó porque ya el coraje ya se le había pasado porque llevaban muchos años. Trató de comunicarse con su familiar, con la muchacha que le había marcado y dice que pues que sí, seguía siendo su número. Le marcó y le dijo, hola, soy fulano de tal. Le dijo, hola, ¿cómo estás? Mira, quiero hacerte una pregunta. Quiero preguntarte cómo está mi mamá. Y le dijo la muchacha, su pariente, pues como tú te alejaste y tu mamá sufrió mucho por muchos años, dice, ella partió de este mundo hace 3 años, dice, se fue. Entonces él, pues en ese instante se quedó de a seis porque no esperaba esa situación. No esperaba esa situación, entonces se quedó de a seis
y colgó su teléfono. Entonces él empezó a llorar y pedirle perdón a su familia por lo que había hecho. Pero dice que, pues, que posiblemente su mamá lo andaba buscando y que por eso él vio en la calle a su mamá en esa ocasión, que su alma andaba penando buscándolo. Él simplemente rogó y le pidió perdón a Dios y a su madre por haberlos abandonado y por todo el odio que había tenido dentro de su corazón en tantos años. Y dice que desde ese momento él, pues con toda la pena, regresó a su casa, pidió perdón a su papá, el que quedaba vivo, a sus hermanos, y que dice que actualmente pues ya tiene una vida con ellos, más acercamiento, pero él dice que sigue viviendo en Baja California, pero dice que pues fue el error más grande que cometió en su vida y que jamás se lo puede perdonar. Miren amigos, sé que no soy nadie para decirles lo que deben o no deben de hacer, pero a veces los corajes causan alejamiento, dolor, sufrimiento en las familias. Cada quien es un mundo, cada gente es una historia, pero hay que pensar algo, que al final de nuestros días las almas o los espíritus buscan el perdón de los demás para descansar eternamente en ese plano terrenal que existe. Entonces esa es su historia, amigos, y son a veces historias que pues llegan al alma, que tienen algún consejo, alguna situación, pero puede pasar, amigos, como siempre les digo, en estas historias sobrenaturales, cualquier cosa puede pasar, y así fue su historia. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos muy pronto en otros relatos y otras historias. Hasta luego, amigas y amigos de este bestiario.